En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cambiar el canister del Nissan Tida, también llamado cartucho o recipiente EVAP. La herramienta que van a utilizar es la siguiente: un destornillador de cruz, unas pinzas para desconexión de mangueras de combustible, un destornillador plano, la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros, un gato hidráulico y una torre de seguridad. Lo primero que van a hacer es quitar el tapón de la rueda trasera del lado del conductor con el destornillador plano. Enseguida aflojan un poco los 4 birlos de la rueda con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros y ahora elevan la rueda trasera del lado del conductor con el gato hidráulico y le colocan la torre para mayor seguridad. Y ahora sí ya pueden aflojar y quitar los 4 birlos y retiran la rueda y ya podrán ver el canister del Nissan Tida que está en esta zona donde les voy a mostrar. Este es el canister del Nissan Tida, también llamado cartucho o recipiente EVAP. Lo siguiente que van a hacer es utilizar las pinzas de desconexión de mangueras de combustible y con una mano toman esta manguera que es para purgar los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión del motor. Giran así un poco la manguera y presionan con las pinzas esta pestaña y la pestaña que está de este lado. Así con cuidado presionan las dos pestañas de la manguera con un poco de fuerza y jalan hacia la derecha la manguera y ya se desconecta de este tubo del canister. Hacen a un lado la manguera y repiten el procedimiento con esta otra manguera que viene del tanque. La giran un poco con su mano y con las pinzas presionan nuevamente esta pestaña de aquí y la pestaña que está de este lado. Miren, así presionan las dos pestañas de la manguera con un poco de fuerza y jalan a la derecha la manguera y también ya se separa de este tubo del canister. Y por último desconectan esta manguera, con sus dos manos la agarran y la giran así como se los muestro para que salga más fácilmente. Y ya se separa esta manguera de este tubo del canister, que es para liberar la presión que se genera en el interior del canister. Enseguida van a utilizar el destornillador de cruz y aflojan y quitan este tornillo. Se afloja a contrarreloj. Ya lo retiré y ahora abren esta base jalando esta pestaña y agarran el canister y ya lo pueden retirar por completo. Por último les enseño cómo instalar el canister nuevo en el Nissan Tida, también llamado cartucho o recipiente EVAP. Primero acomodan y centran el canister en la base, así lo meten y ya que está centrado agarran así la base y empujan esta parte hacia arriba y se escucha ese clic para que quede bien cerrada la base y no se suelte el canister. Enseguida colocan el tornillo, primeramente con su mano lo aprietan lo más que puedan y ahora lo aprietan muy bien con el destornillador de cruz. Se aprieta en dirección a las manecillas del reloj y así ya queda
bien instalado el canister en la base del Nissan Tida. Ahora conectan esta manguera en este tubo del canister que sirve para liberar la presión que está en el interior del canister. Toman la manguera con sus dos manos y la van metiendo poco a poco y la giran de un lado a otro, así como se los muestro, para que entre fácilmente. Y ya entró por completo esta manguera y ya quedó bien conectada. Enseguida conectan esta otra manguera en este tubo del canister, que es la entrada de los vapores de gasolina que provienen del tanque de combustible. Solamente los centran bien esta manguera en el tubo y presionan con un poco de fuerza y así ya queda bien conectada la manguera a este tubo del canister. Por último, conectan esta otra manguera en este tubo que sirve para purgar los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión del motor para que se quemen en la combustión. También centran la manguera en el tubo del canister y solamente empujan, así como se los muestro, y también ya queda bien conectada esta manguera y así ya queda bien instalado el canister nuevo del Nissan Tida. Jalan las mangueras con su mano para verificar que no se suelten. Y por último les explico lo siguiente. El canister es un depósito con tubos de entrada y salida que tiene en su interior un filtro de carbón activado y su función es almacenar los vapores de gasolina que se producen en el tanque de combustible cuando hace mucho calor en el medio ambiente, y al estar prendido el motor se abre la válvula de purga del canister y permite el paso de los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión para que se quemen en los cilindros del motor, y así se disminuyen las emisiones contaminantes al medio ambiente. Cuando el canister ya está roto o tapado, se van a presentar las siguientes fallas en el auto. No se puede agregar gasolina al tanque porque bota la pistola, el motor se ahoga y tarda en arrancar, aumento del consumo de gasolina, olor fuerte a gasolina en el interior y exterior del auto, aumento de emisiones contaminantes al medio ambiente, y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y al meter escáner aparece el código de avería P0444. Las soluciones a las fallas del canister son las siguientes. Se puede limpiar el canister con Carbuclean para destaparlo o se debe cambiar por uno nuevo, como en este ejemplo que les acabo de mostrar, porque tiene un golpe y ya está roto. Además, no se debe llenar por completo el tanque de gasolina y solo hasta que bote la pistola, porque la gasolina líquida puede llegar al interior del canister y va a destruir la capa que no permite que se mezcle la gasolina líquida con el carbón activado. Y ese video de cómo limpiar el canister de cualquier auto lo pueden ver en mi canal. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.